Un tema sumamente que llama la atención es ayer el presidente Leonel Fernández, en La Voz del Pueblo, que es el encuentro del líder de la oposición y presidente de la Fuerza del Pueblo, nos hablaba sobre el peligro del contrato de Transcorp LATAM, el Intrant, con el gobierno dominicano. Esta no era una empresa que única y exclusivamente tenía un contrato jugoso de 1.300 y tantos millones de pesos. Esta no era una empresa que única y exclusivamente se dedicaba a la señalización y a la administración de los semáforos de la ciudad capital, del Gran Santo Domingo. Se dedicaba también a hacer cuestiones de peligro del Estado dominicano. Porque no solamente es que podía identificar a los vehículos, sino que se decía que podía escuchar a las personas. Era un tipo de espionaje, algo que no solamente en República Dominicana, sino en países desarrollados, es visto como un crimen. Viendo que esta institución había sido vista o es vista con malos ojos por parte de la población por la cantidad de funcionarios en menos de 4 años que pasaron por la misma. Un primer incumbente, luego Hugo Veras, luego un militar que estaba honorífico, ahora Milton Morrison, que viene de unos escándalos de Edesur por parte de los miembros del Partido Revolucionario Moderno y de funcionarios del gobierno que denuncian a este individuo. Pero yendo al tema del contrato, es algo que hay que tener muy claro. Es algo que hay que tener muy a la vista. ¿Por qué? Porque en el día que el presidente Luis Abinader realiza la semanal, se le preguntó sobre esto y dijo, aquí estamos hablando de reestructuración de las instituciones. Pero por Dios, estamos hablando de una institución que tiene un contrato firmado y que se le acusa de espionaje por parte de un ex 3 veces presidente de la República Dominicana, que no va a traer una información por traerla, que si tiene esa información es porque tiene las pruebas en la mano, que esta es una denuncia que debe de estar ya el Ministerio Público y la PEPCA trabajando en esto, de que se esperan los informes de la Contraloría para poder ejecutar. Pero no es posible que se le pudiera pedir a un juez la venia de este contrato, lo que está pasando, porque ¿qué tiene que ver la Contraloría con las pruebas de una intervención o un espionaje? Eso lo debe de saber la institución correspondiente. Y es más que el Ministerio Público, es más que el sistema de inteligencia de la República Dominicana, que tiene bastante. Aquí se sabe lo que hace cualquiera, en todo el momento. Y esta acusación viene a raíz de que Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de Ética Gubernamental, cuestiona y fue muy crítica sobre que cómo era posible que se siguiera ejecutando un contrato que se encontraba suspendido y anulado prácticamente. Pero ese contrato había que eliminarlo. A la llegada de Milton Morrison, el presidente de la República envía a su propio abogado, que lo contrató él mismo, que es el que lleva los casos de los querellantes, que es el que lleva los casos en constitución actor civil por parte del Estado Dominicano, Jorge Luis Polanco, que es a quien envían al Intran para que logre la anulación del contrato que supuestamente estaba suspendido por compras y contrataciones, pero que seguía vigente. No, espérese un momentico. Entrégueme este contratico de 1.300 millones y del problema que hay aquí, del espionaje que hay aquí y de la forma en que se realiza ese espionaje.
Y eso fue lo que pasó. Se le salió de las manos. Porque los incumbentes que tenía el Intran sabían de esto. Y si no lo sabían, da vergüenza. ¿Cómo es posible que usted tenga una institución y usted no conozca lo que está haciendo su institución porque usted es el ente de supervisión de ese contrato? Ahí las personas eran pocas las que tomaban decisiones. Y eso se puede ver en los reportajes que se hacen cuando se vino el escándalo con las personas involucradas, para no hablar de tantos nombres. Y da pena que el presidente diga, yo no estoy en eso, yo estoy en reforma. Y esas son las cosas de este gobierno. Esos son los escándalos de este gobierno, que quedan impunes y que no son investigados por parte del Ministerio Público. Hay un ministerio público independiente para las cosas que entiende que deben de ser. Debe ser para la generalidad. Debería ser para la generalidad. Y yo creo que este contrato ha dado mucho de qué hablar. 1.385 millones de pesos. Y la capital se apagó. Eso da vergüenza. Que aparte de que se apagara, se estuviera utilizando para espiar a la gente. Se estuviera utilizando para coartar los derechos fundamentales de las personas. La privacidad de las personas. Y que haya sido el ministerio, la dirección, que hoy en día, aparte de llevar a un incumbente nuevo, lo lleva, que viene a través de ser denunciado por su supervisor inmediato del Consejo Unificado de las EDES de EDESUR. Es de un escándalo tras otro escándalo, nadie dice nada y todo está bien. No hay problema. Sigamos para adelante, que no hay problema. Aquí no nos pasa nada. Aquí lo que se quiere es seguir vendiéndole falsas cosas al pueblo dominicano. Y para salirme de este comentario, voy a establecer algo que yo dije en mayo, antes de las elecciones. Y aquí va para la oposición. Y para el peor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana, que se llama Danilo Medina. El peor. Porque si bien es cierto, Hipólito quebró los bancos, Antonio Guzmán se mató, Salvador Jorge Blanco salió preso, no se había visto el escándalo que se vio en los gobiernos de Danilo. Y no solamente el escándalo, sino en permitir que la oposición se debilitara y que ese partido se descuartizara de la manera que lo hizo por algo personal. Yo dije, no se va a perdonar por parte del pueblo dominicano dejar al PRM en el gobierno. Y el PRM se quedó en el gobierno producto de la división que había en la oposición. Y de que con todo y todo, el Partido de la Fuerza del Pueblo, aunque estuviera en desventaja, fue a apoyar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y que hoy por hoy no se le va a poder perdonar a Danilo Medina, ni al ex candidato que era alcalde de Santiago, candidato presidencial del PLD, que también se ha vuelto en decenas de escándalos, que no apoyaran a Leonel Fernández. Hoy por hoy, el único que está hablando los temas contundentes, con propiedad, con información, es Leonel Fernández. Y no estoy defendiendo a Leonel Fernández para que no me politicen esto. Pero era la opción primaria para poder hacerle frente a una segunda vuelta en la República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? Por la cantidad de locuras
y de reformas estúpidas que se están presentando en la actualidad. Fusiones de instituciones que no tienen ni pie ni cabeza. La reforma constitucional que no dice nada, que no dice absolutamente nada. Y eso es lo que hemos dejado ahí. Un presidente que declara 4.000 millones de pesos. Este es un gobierno de millonarios, de ricos. Por eso el dinero no le llega a los pobres. Por eso todas las personas que cobran un salario en un lugar no le da para llevar a su casa el sustento, a su familia. Porque esto es un gobierno de millonarios. Y eso fue lo que el pueblo pudo elegir, porque había una división entre el partido líder de la oposición, que lo demostró a nivel presidencial. Porque ustedes podían tener buenos generales. Pero el que lideraba la oposición era el que tenía la carta de la segunda vuelta. Y me van a decir, eso es temporáneo, eso es estéril, ahora que tú quieres venir a hablar de eso. Lo están viviendo ustedes de carne propia. Cuando venga esta reforma fiscal y le haga así y se la entren por la cabeza, es que ustedes van a comenzar a ver de qué está hecho el Partido Revolucionario Moderno. Porque el presidente Abinader puede tener las mejores intenciones, pero es un hombre práctico. Es un hombre que solo ve intereses. Y los intereses de los millonarios. Miren su gobierno. Miren los funcionarios de su gobierno. Miren la cantidad de dinero que declara. Eso es lo que ustedes tienen en el Palacio Nacional. Personas llenas de improvisación que no saben ni planificar, ni presupuestar, ni ejecutar una obra, sino váyanse a los periódicos nacionales y que allá estaba hablando del metro y vean cómo está el metro. Eso está descuartizado. Ahí no se sabe ni lo que se está haciendo. Cojan una cámara y vayan, o las fotos del periódico, y vean cómo está el metro. De los Alcarrizos. El tramo, 4 kilómetros. Y no hay excavación en ese tramo. Todo es en el aire. Ahí no hay tuneladora, ahí no hay nada de eso. No han podido terminar la obra. En 4 años. Y Leonel en 8 años hizo, creo que 20 y pico kilómetros de metro subterráneo. Y hablábamos ayer de las empresas que se dedicaban a esto.